Bienvenidos amigos y familiares a una programación más con Metro TV. Nosotros siempre agradecidos que nos puedan sintonizar. También pueden encontrarnos en YouTube y Facebook como Metro TV con José Lux. Oramos para que estos temas que se tocan en este programa puedan ayudarlos en su diario vivir. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que lo disfruten. Cuando en una relación falta la intimidad emocional, espiritual e intelectual, se va a romper la relación íntima. De igual manera nos ocurre con nuestra relación con Dios. Hay pecados, pensamientos secretos que no queremos muchas veces decirles a Dios. Entonces eso hace que nuestra línea de comunicación con Él se rompa. Entonces, ¿cómo yo manejo el pecado sin alejarme de Dios? Soy Maribel Vale y una vez gracias por permitirnos entrar a sus hogares y a su corazón a través de esta enseñanza. Entonces, vamos a abordar un poco, hemos estado hablando sobre el pecado. Lo hemos venido viendo como una serie durante este mes. Y podemos hablar un poco acerca de la vida de Adán y Eva. Adán y Eva se encontraban desnudos en el huerto del Edén porque eran inocentes. Eran unos niños, eran como niños inocentes. Yo recuerdo una anécdota cuando yo estaba pequeña, que en la casa de mis padres había una fiesta. Yo era una niña muy pequeña y en medio de la fiesta a mi hermanita más pequeña se le estaban cayendo sus pañales. Y yo pegué un grito y le bajé los pañales y dije: así se ve mi mamá desnuda. Mis padres no encontraban qué hacer conmigo, se querían, ustedes saben, se pusieron rojos de todos colores por esto que pasó, pero yo no sabía de nada, no sentía pena ni nada, pero ellos sí. Algo similar podemos ver en la vida de Adán y Eva. Ellos estaban en el huerto del Edén y ellos no tenían ninguna malicia, nada, por eso podían andar desnudos. Pero ¿qué pasó en el momento que ellos pecaron? En el momento que ellos pecaron, se rompió ese compañerismo que tenían con Dios. En Génesis 3:8 podemos ver que el hombre usó hojas para taparse. Entonces, cuando Dios buscó a Adán y Eva, ellos estaban escondidos, no querían verlo. Sí, se estaban escondiendo de Dios. Es bastante extraño que seres humanos, sabiendo que Dios es el Todopoderoso, se escondan de Él, pero ellos lo hicieron porque tenían temor. ¿Hemos estado nosotros allí? ¿Hemos tenido temor alguna vez con algo que no estamos haciendo bien? Debemos tener cuidado con el pecado, porque Dios castigó el pecado de Adán y Eva. Ya ustedes saben, los sacó del huerto del Edén. A Adán le dijo que con el sudor de su frente comería, a Eva que tendría sus hijos con dolor, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, número 1, vamos a pedirle a Dios que nos muestre el pecado en nuestras vidas, así como lo hizo el salmista. El salmista decía: Señor, examina mi corazón. Dígale allí ahora mismo al Señor: examina mi corazón, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo que no te agrada? Y el Señor te lo va a señalar. Esto aparece en el Salmo 139, del 25 al 24. Segundo, podemos salir del control que ejerce el pecado en nuestras vidas. En Colosenses 2, del 13 al 15, podemos encontrar que la Biblia dice que en otro tiempo nosotros éramos esclavos y estábamos muertos, pero ahora tenemos una vida. ¿Por qué? Porque Dios anuló a través de Jesucristo esa deuda. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que ya el pecado, nosotros no somos esclavos del pecado, ya esa deuda está anulada y simplemente vamos a creerle a Dios y vamos a hacerlo con fe. Si tú tienes un temor por algún pecado que cometiste, decláraselo al Señor, cuéntale al Señor que vuelva a ver esa relación que hubo al principio y ya verás cómo Dios te ayuda. Dios es nuestro amigo. En Génesis, después que Él se dio cuenta de que Adán y Eva habían pecado, Él los llamó porque Él quería restaurar esa amistad. Entonces, Él quiere tener la comunión de vuelta contigo. Pero Jesús va a restaurarlo, lo va a restaurar si tú lo pides y lo anhelas con el corazón. Entonces Jesús es la cura del temor.
Ya no tienes por qué andar con temor en tu vida y Él te va a dar esa paz que solo tu alma necesita. Así que junto conmigo dile al Señor, Señor Jesús, necesito que entres a mi corazón y te pido perdón por cualquier pecado que yo haya cometido. Y desde ahora en adelante te contaré y hablaré. Gracias Jesús, en el nombre de tu Hijo. Soy Maribel Vale y nos estaremos viendo en nuestro próximo segmento. Que Dios te bendiga. Hemos estado llevando a cabo una serie de estudios relacionados con el pecado. Y en nuestros programas anteriores pudimos ver de que todos pecamos. No hay nadie que pueda decir, yo no peco, yo me he librado totalmente del pecado, porque no es así. Siempre el pecado está a la puerta, aunque nosotros procuremos vivir una vida saludable, una vida agradable a Dios, el pecado siempre está ahí. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero sin embargo, como hemos dicho en otros programas, que no es una excusa para nosotros seguir pecando, sino que estamos aprendiendo acerca del pecado para que eventualmente podamos combatirlo. También en nuestro programa anterior pudimos ver que el pecado se divide en dos categorías: pecados de comisión y pecado de omisión. Pecados de comisión son aquellos pecados que se practican, y los pecados de omisión son los pecados que, sabiendo hacer el bien, no se hace. O sea que pecamos al no hacer nada. Cuando uno sabe que tiene que hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Entonces, pero también estuvimos viendo de que el pecado es atractivo. En ninguna manera el pecado es amargo, sino que eventualmente trae amargura en la vida, pero en el momento del acto, el pecado siempre es deleitoso. De hecho, en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 25, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que el pecado ofrece deleite. Por eso es que es muy fácil caer en la tentación del pecado por eso mismo. Pero una vez que nosotros sepamos los principios bíblicos, conozcamos más acerca del pecado, podremos combatirlo más fácil. Muy bien. Pero en el programa de hoy, vamos a enfatizar entonces el gran detalle de nuestra clase, que es la paga del pecado. En los programas anteriores hablamos de la base, pero en Romanos capítulo 6, verso 23, dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, nosotros no podemos seguir pecando y esperar que no pase nada. Ya Dios dio una señal, al igual que en nuestras carreteras. Si uno va transitando por las carreteras, hay señales que previenen accidentes, por ejemplo, límites de velocidad. Y entonces uno dice, debo de bajar velocidad o debo tomar precaución porque hay señales que nos muestran peligro. Y la señal más grande en la vida es precisamente Romanos 6:23. Así como las carreteras tienen señales de tránsito, la vida es también similar a una carretera grande. Todos vamos transitando por el camino de la vida y hay señales que nos dicen a nosotros acerca de los peligros que puedan haber. Y este es un texto muy importante para nosotros tener en mente, porque sea consciente o inconscientemente nosotros pecamos
estamos violando la ley de Dios. Sea que conozcamos el Evangelio o no lo conozcamos, es la misma consecuencia. Y esta señal dice que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, cada vez que nosotros pecamos, estamos desviándonos hacia el camino de la muerte. O sea que algo en nuestra vida y en nuestro entorno, sea que se está muriendo o probablemente ya esté muerto. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, si tomamos Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, que lo utilizamos como ejemplos de pecados de comisión en nuestros programas anteriores, vamos a retomarlo para ver también cómo es que se muere algo en nuestra vida o en nuestro entorno, porque la palabra de Dios se va a cumplir. O sea, no importa, aunque nosotros conozcamos o no, todavía somos culpables delante de Dios. Por eso es que es importante estar hablando de este tema, porque cuando pecamos, ofendemos a Dios, pero también estamos quebrantando su ley y quedamos sujetos a la paga del pecado, que es la muerte. Muy bien, entonces, volviendo, como dije, a Proverbios 6:16, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aquí están los ejemplos. Número 1, habla de los ojos altivos. Los ojos altivos representan el orgullo. Cuando somos orgullosos, se muere la admiración y el respeto de los demás. No sé si usted lo ha notado. Cuando hay una persona orgullosa, normalmente esa persona termina quedándose solo, porque eventualmente la gente no quiere estar alrededor de una persona orgullosa. Entonces, cuando somos orgullosos, estamos literalmente matando la admiración de los demás y estamos sentenciándonos a quedarnos solos con nuestro orgullo. Y sobre todo, Dios rechaza el orgullo. Y de hecho, ese es uno de los pecados originales por el cual Satanás fue desechado del cielo, fue sacado del cielo porque se llenó de orgullo. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra de Dios se cumple. Una persona que es orgullosa está matando o se está muriendo en su vida la admiración y el respeto de los demás. Entonces, el segundo ejemplo que habla en Proverbios es la lengua mentirosa, o sea, mentir. Orgullo, mentira. Cuando mentimos, se muere la confianza, se muere la credibilidad. O sea que la palabra de Dios se cumple. No importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que nosotros creamos. Si somos mentirosos, si practicamos la mentira, poco a poco se está muriendo la confianza. Va a haber un momento que nadie va a confiar en nosotros. Aun cuando tengamos o aun cuando digamos algo correcto, algo cierto, ya la gente ya no cree en nosotros. Por eso es importante hacerle caso a las leyes de Dios. Dios quiere que nosotros nos separemos de estos pecados, porque la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no solamente estamos hablando de la muerte física, sino que también de la muerte espiritual y también la muerte de los buenos hábitos en nosotros. Si nosotros no dejamos ese camino de mentiras, eventualmente perderemos la confianza de la familia, la confianza de los hermanos, en el caso de la comunidad cristiana. Una persona que miente, dice yo voy a llegar, yo lo voy a hacer, se compromete y a la mera hora no lo hace, no lo cumple, está mintiendo. Y entonces está tomando el camino de la muerte, la sentencia, la paga de la mentira es muerte, se muere la confianza. ¿Y cuánto
hace falta la confianza en nuestra vida. Es lo más que necesitamos. Necesitamos que la gente crea en nosotros, que la familia crea en nosotros, que las personas que están en nuestro entorno crean en nosotros, que confíen en nosotros. Y cuando nosotros digamos, yo lo voy a hacer, lo cumplimos. Y qué bueno se ve cuando uno promete y cumple, entonces va ganando confianza. En vez de matar la confianza, en vez de matar la credibilidad, más bien la gente confía en uno. Y eso trae salud, eso trae vida. Por eso es que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. O sea que Cristo es la respuesta, Cristo es la cura para nuestros pecados. Si uno dice, es que yo no puedo dejar de ser orgulloso, es que yo no puedo dejar de mentir, por más de que trate, por más de que me esfuerce, siempre termino cayendo. Entonces debería de considerar acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ya se ha convertido, usted es un cristiano evangélico, católico y cree en nuestro Señor Jesucristo, entonces debería de acercarse a Él en oración y decirle, Señor, ayúdame. Porque hay ciertas áreas donde por más de que yo luche, no puedo vencer. Porque es importante vencer el pecado. Imagínense una vida de pecado en este mundo, matamos muchas cosas buenas a nuestro alrededor. Pero si le damos lugar al Señor, si le damos lugar a Jesús que trabaje en nosotros, poco a poco nosotros vamos a ir combatiendo el pecado, cambiando nuestro estilo de vida y seremos no solamente agradables a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, sino que a las demás personas. Y qué bueno tener una persona humilde. Lo contrario al orgullo es la humildad. La humildad no tiene que ver con la pobreza. Hay gente muy pobre y son muy orgullosos. Y hay gente muy rica y son humildes, son amables. Entonces, lo contrario al orgullo es la humildad. ¿Cómo vamos a combatir, el orgullo? Con la humildad. Y si uno tiene ese problema, entonces uno debe acercarse a las personas y ser amable para que las personas entonces tengan esa confianza con uno e ir combatiendo ese pecado de orgullo para que no se pierda la admiración, al igual que la mentira, que no se pierda la confianza. Al contrario, que nosotros ganemos confianza. Eso es una de las cosas, uno de los pecados, que ha causado tanto daño en nuestra comunidad, ha causado tanto daño en nuestros países, en nuestras familias, porque siempre está la mentira por delante. Aún lo vemos en nuestros gobiernos. Hay tantas promesas, pero realmente se quedan en promesas y eso se llama mentira porque nunca se llevan a cabo o no se lleva a cabo en su totalidad. Entonces nos damos cuenta cuánto daño nos hace este pecado. Mata muchas cosas buenas a nuestro alrededor. Muy bien, entonces el tercer ejemplo que habla Proverbios 6:16 es las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí se refiere a la violencia. Cuando nosotros somos violentos, se muere el respeto. Se muere la confianza de los hijos, la confianza de la esposa. Se muere la paz, se muere la tranquilidad y entra el miedo. Cuando uno es violento en su casa, uno es violento con sus hijos. Los hijos llegan a un punto de que en vez de respetar a uno, más bien le tienen miedo a uno y probablemente terminen con rencor en sus corazones. Entonces se cumple la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros somos violentos, practicamos la violencia, se mueren muchas cosas buenas a nuestro alrededor y cuando entra el miedo, allí es donde está el problema. Entonces perdemos mucho practicando el pecado. Por eso es que Dios quiere que nosotros pensemos, meditemos en lo que hacemos, en lo que decimos, porque no solamente nos estamos afectando nosotros, sino que también estamos afectando a los que están a nuestro alrededor.
especialmente a nuestra familia, a nuestras amistades. Una persona violenta pierde a sus amigos, porque llega un momento donde ya nadie quiere acercarse con él o con ella porque siempre anda peleando, siempre anda buscando pleitos, siempre anda trayendo y llevando problemas, y cuando venimos a ver, se muere la tranquilidad. Cuando hay violencia doméstica, por ejemplo, hombres que lastiman físicamente a sus esposas, se muere la confianza. Entonces entra el miedo, entra el temor, que es todo lo contrario. ¿Cómo nosotros podemos combatir la violencia? Aguantándonos, restringiéndonos. Eso es muy difícil de hacerlo, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos lograr. Ahí es donde necesitamos, especialmente los hombres, practicar el dominio propio. Es fácil a veces tener autoridad y dominar a alguien más, pero ¿qué tal si nosotros nos dominamos a nosotros mismos y controlar nuestros sentimientos? Esto es algo que Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que saber qué hacer, y en este caso es aguantarnos, es no pelear, es más bien decirle no a la violencia y buscar la paz. Buscar la paz, buscar la tranquilidad. Qué bueno que hay tranquilidad en nuestros hogares. Llegó el hombre de la casa, todo el mundo está feliz, el hijo sale, los niños le dan la bienvenida, papá, ya llegaste. Qué bueno, eso es lo que Dios desea que nosotros practiquemos en nuestros hogares. Y si usted lo está practicando, siga practicándolo, porque eso trae vida. Eso es lo que Dios dice en Romanos 6:23. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, o sea, todo lo contrario a la paga del pecado, que es la muerte, es vida eterna. El regalo de Dios por hacer el bien, el regalo de Dios por apartarnos del pecado, nos trae vida. Y estos niños que no sufren ese tipo de violencia, normalmente tienen un futuro más brillante porque no están con temor, no están con miedo, y cuando llegan a ser adultos son personas que logran éxito y alcanzan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen ese temor sembrado en ellos por sus padres. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta el consejo que Dios nos está concediendo. En el verso 18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, que es la ansiedad de hacer lo malo. Cuando nosotros estamos ansiosos de hacer lo malo, esto es aplicable más a la juventud que por alguna razón se rebela contra la familia o se rebela contra la sociedad. Ahí es donde nacen las pandillas, nacen las maras, nacen las bandas que roban, nacen las bandas que asesinan, que secuestran. Entonces, cuando alguien tiene esa ansiedad por hacerlo malo, se muere la relación y la oportunidad de acercarse a Dios. Se mueren los buenos modales. Una persona sin buenos modales es una persona con muy poca esperanza en este mundo. Por eso es importante que nosotros, los padres, que nosotros, la sociedad, enseñemos también a nuestros hijos estos principios bíblicos que nos ayudan a ser mejores personas y mejorar nuestra calidad de vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos alejemos del pecado todos los días? Porque Él desea que nosotros tengamos una vida saludable en este mundo. Nuestra familia, nuestros hijos. Qué bueno es ver a nuestros hijos crecer y ser ya adultos, comienzan su propia vida y no se pierden en lo que son las drogas, lo que son las pandillas, y terminan a veces no solamente en las cárceles, sino que también pueden terminar muertos. Ahora, la palabra de Dios se va a cumplir. O sea que no hay nada que nosotros podamos hacer que evite la consecuencia. Ya les dije al principio que la vida es una carretera, todos vamos caminando por ahí. Pero la señal de Dios aquí es que la paga del pecado es la muerte.
Y entonces, para que nosotros nos demos cuenta y digamos, ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo puedo mejorar mi estilo de vida? Entonces, estos son algunos ejemplos: el orgullo, la mentira, la violencia, también la ansiedad de hacer lo malo, como estamos mencionando. Y luego dice los pies presurosos para correr al mal. O sea que el no pensar antes de actuar, el no pensar antes de tomar una decisión también es pecado. Y cuando hacemos eso, se mueren los valores y principios morales, y nos podemos convertir en delincuentes. Note que todos somos hijos de Dios. Tanto las personas honestas como las personas deshonestas somos hijos de Dios. Los violentos, los pasivos, somos hijos de Dios. Los criminales y los que no somos criminales somos hijos de Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Por qué unos son criminales, otros son personas buenas, otros son trabajadores y otras personas son ladrones? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la consecuencia del pecado está llegando a sus vidas y el fruto es la muerte. Una vez que se mueren los buenos modales, los principios morales, la persona se convierte en un delincuente. Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la paga del pecado. Pero ¿cómo nosotros podemos combatir todo esto? Es conociendo a Dios, sabiendo cuál es el bien y cuál es el mal, y escoger hacer el bien, porque no solamente es de conocer, no solamente se trata de saber, sino que también se trata de practicar los consejos que Dios nos da. Si usted no tiene una Biblia, consiga una Biblia y lea el Nuevo Testamento. Repase el Nuevo Testamento. Quizás usted pueda decir, bueno, yo no voy a ninguna iglesia, yo no asisto a ninguna iglesia. Eso de cierta manera no tiene que ver en este caso. Sencillamente el que uno tenga el interés de conocer el consejo de Dios. Yo le garantizo a usted que si juntos buscamos el consejo de Dios, buscamos la sabiduría de Dios, nos vamos a estar convirtiéndonos en buenas personas, porque eso es lo que Dios dice: la dádiva, el regalo, la recompensa, el premio de Dios es la vida, o sea, el bien, el que nosotros tengamos una vida agradable en este mundo. Verso 19 dice: el testigo falso que habla mentiras. Ahí está hablando del chisme, la murmuración, la crítica negativa. Volvemos a lo mismo: cuando se practica el chisme, se peca. Cuando se practica la murmuración, se peca. Y cuando se practica la crítica negativa, se peca y se muere la confianza entre los hermanos. Va a haber un momento que nos vamos a encontrar solos, porque ya nadie quiere estar con nosotros. Una persona chismosa está matando, literalmente, está matando la confianza de los demás. Y termina en un mundo de soledad. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos en armonía. Y nosotros nos hemos dado cuenta de cuánto daño hace el chisme en nuestra comunidad, en nuestros pueblos, en nuestra familia. Y si nos referimos a la comunidad cristiana, también aún dentro de las iglesias cristianas, también se da el chisme, se da la murmuración, la crítica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando el camino de la muerte de la confianza. Va a haber un momento que nadie va a confiar en nosotros, vamos a perder mucha credibilidad y vamos a encontrarnos solos. Muchas gracias, Dios los bendiga y los espero en nuestro próximo programa.